Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. En este programa vamos a estar hablando de algunas de las causas por las cuales inicia la Segunda Guerra Mundial en el 39. La mayoría de la información que he sacado ha sido basada en estos dos libros. Este es The Path to Blitzkrieg y el otro es Alemania desafía a los vencedores. La mayoría de los datos los he sacado de estos dos libros. Y en los próximos videos que voy a hacer, probablemente la mayor información también voy a sacarla de estos libros. Entonces espero que les interese, les guste y vamos con el video. Primero de septiembre de 1939, una poderosa ofensiva flanquea la frontera germano-polaca en dirección a Varsovia. Las fuerzas armadas alemanas, la Wehrmacht, invaden Polonia. Comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué hizo que durante este periodo de casi 5 años el mundo, pero particularmente Europa, se viese envuelto en la carnicería más grande de todos los tiempos? Bueno, son varios los factores. Pero para entender el conflicto tenemos que remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial. Concretamente, el 11 de noviembre de 1918. Fecha en la cual se concreta el armisticio por parte de las potencias en conflicto, en el cual Alemania se compromete al cese del fuego en tierra, mar y aire. Meses después, el 28 de junio de 1919, en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, se firma un documento que pasaría a la historia, el famoso Tratado de Versalles, que por cierto es el mismo día del mismo mes pero del año 1914, en el cual se lleva a cabo el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, y una de las causas, aunque no tan importante como se nos ha dicho, pero sí una de las causas por las cuales inicia la Primera Guerra Mundial en 1914. En dicho tratado intervienen unos 50 países, y unos 32 países lo firman, y liderado por 4 de los líderes representantes de las 4 grandes potencias más importantes de la Entente que estuvieron involucradas en este conflicto: Italia, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Dicho tratado, también conocido como el Diktat de Versalles, este nombre que se le dio por parte de los alemanes al Tratado de Versalles, impondría a Alemania una serie de sanciones de tipo territorial, militar y económico. Alemania pierde un 13% de su territorio, incluyendo Renania, la Alta Silesia y la Cuenca del Ruhr, que, como es bien sabido, era parte importante del desarrollo industrial y económico de la Alemania de aquella época. Adicional a esto, pierde un 10% de su población, lo cual significó que mucha población que había sido hasta ese entonces alemana pasó de un momento a otro a convertirse en ciudadanos franceses, polacos, checoslovacos e incluso daneses. Recordemos también que Alemania pierde sus territorios coloniales en África: Tanganica, Namibia, el Togo, Tanzania, el Camerún. Algunos de esos territorios se los queda Francia, otros se los queda Gran Bretaña, otros Australia, y adicional a esto, recordemos que pierde también Alsacia y Lorena, territorio que había sido tomado de Francia al final de la Guerra Franco-Prusiana en 1870 y 1871. Adicional a esto, en términos económicos, a Alemania se le impone una serie de sanciones en las cuales tendrá que pagar unos 200 billones de marcos de oro de aquella época. La deuda quedó acordada en 132 billones de marcos, que Alemania no terminaría de pagar sino hasta el 3 de octubre del año 2010. Angela Merkel estaba todavía en el cargo de canciller en el 2010. Militarmente hablando, a Alemania se le restringe el desarrollo de su fuerza armada a tan solo 100.000 hombres y sin derecho a tener alto estado mayor. Se le restringe el desarrollo
de armamento pesado como tanques, aviones de combate, submarinos. Solamente se le permite el desarrollo de armamento ligero, lo cual obviamente privaba a Alemania de defenderse de agresiones no solo externas sino también internas, como las que sucederían en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial y previa a la Segunda Guerra Mundial. La Alemania conocida como la República de Weimar, comprendida entre los años 1918, que es cuando abdica el Kaiser Guillermo, hasta el año de 1933, cuando llega Hitler al poder. Dicha Alemania entre guerras es bastante conocida no solo por sus insurrecciones, intentos de golpe de estado por parte de grupos políticos, sino una hambruna y una inflación nunca antes vista en la historia, en la cual incluso un billete se llegaron a imprimir billetes de 5 billones de marcos alemanes de la época, y esto no alcanzaba para más que una tajada de pan o una cerveza. Otro de los puntos no menos importantes post Primera Guerra Mundial y pre Segunda Guerra Mundial es el tema de los judíos, no menos importante. En esta época entre guerras se creó un mito, el famoso mito de la puñalada por la espalda, impulsado por algunos de los líderes del ejército imperial alemán con el objetivo de evadir su responsabilidad en su desempeño y liderazgo sobre las tropas del ejército imperial alemán, con la excusa de que gracias a algunos lobbies judíos entre comillas pide el armisticio, se rinde, traicionando no solo a los soldados que estaban en las trincheras de Europa peleando y luchando por Alemania, sino una traición al pueblo alemán que estaba ayudando en el esfuerzo de guerra germano. Dicho mito culpaba a algunos lobbies judíos por no solo solicitar el armisticio, sino rendirse en la Primera Guerra Mundial y permitir la imposición del Tratado de Versalles. Y otro de los mitos creados por el nazismo respecto a los judíos y su relación con el comunismo, puesto que ellos identificaban al judío como comunista, una clarísima mala concepción, porque si bien es cierto que muchos judíos eran de ideología comunista, también es cierto que el comunismo estaba regado por toda Europa, así que era clarísimamente una errónea concepción de judío y comunista. Este mito se extendió a lo largo y ancho de Alemania, que olvidaron que al menos unos 12.000 judíos alemanes entregaron sus vidas en las trincheras europeas defendiendo los colores y las fronteras de la patria germana, y omitiendo deliberadamente el hecho de que Alemania ya no podía combatir en el frente. Recordemos que no tenía materias primas, no tenía petróleo, no tenía hierro, no tenía carbón, no tenía comida y ni siquiera soldados, porque a esta fecha Alemania ya había perdido unos 2 millones de soldados combatiendo en el frente. Al mismo tiempo que durante el año de 1932, en las elecciones de abril, mucha de esta población llevó a votar a un partido como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que el 30 de enero de 1933 iba a poner a una figura como Adolf Hitler enfrente de la Cancillería de Alemania, y que emprendería una carrera sin límites y criminal en contra de la población judío-alemana de aquella época. Y por último, y no menos importante, la llegada al poder en Alemania de Adolf Hitler el 30 de enero de 1933 es importantísima, puesto que venía con una actitud completamente beligerante, porque el 18 de julio de 1925 ya publica su libro Mi lucha, o Mein Kampf en alemán, en el cual abiertamente expone su actitud beligerante hacia los países del este, y recogiendo las letras plasmadas en su libro de la aniquilación de la ideología marxista, que era la ideología predominante en la Unión Soviética, y recogiendo un concepto geopolítico que no fue creado por Hitler ni por el nacionalsocialismo, sino que incluso viene de antes de la Primera Guerra Mundial, que es el espacio vital o el Lebensraum. Dicho concepto lo que significa es que Alemania, para sobrevivir, tendría que expandirse hacia el este de los pueblos eslavos, y también basado en el concepto de expansión hacia el este, o en alemán el Drang nach Osten, especialmente de los rusos y ucranianos,
que obviamente eran los territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la época, subyugando a las poblaciones anteriormente nombradas, que era lo que Hitler ambicionaba conseguir para el pueblo alemán, pero también de que Alemania renunciaba a cualquier intento de expansión hacia el Mediterráneo y también de cualquier idea expansionista en ultramar, para concentrarse en lo que ellos consideraban que Alemania necesitaba para sobrevivir y no sufrir lo mismo que sufrieron en la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, la Royal Navy decretó un embargo comercial a las costas alemanas en el cual no podían ingresar materias primas, comida, petróleo, absolutamente nada, y en este embargo, o a causa de este embargo comercial, unos 800.000 alemanes murieron literalmente de hambre debido a esto. Así que, recogiendo estos dos conceptos y basado en esto, Hitler impulsaba esta idea del imperialismo y del Tercer Reich que construiría y duraría, según él, 1000 años, lo cual efectivamente no sucedió porque hoy sabemos que el periodo de Hitler en el poder duró tan solo 12 años. Y bueno, estas son algunas de las causas por las cuales en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y particularmente invade Polonia, entre otras cosas, no solo porque Polonia había sido creado después de la Primera Guerra Mundial con territorios que se le quitan a Alemania, sino también porque a este punto Hitler pretendía recuperar no solo el corredor de Danzig que conectaba Alemania con la Prusia Oriental, que era un territorio que había quedado aislado de Alemania, sino que también para tomar esos territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que quedaban al este de Alemania. Entonces, bueno, estos fueron algunas de las causas por las cuales inicia la Segunda Guerra Mundial en el 39. Espero que, bueno, si les gustó me comenten, le den like. Si no les gustó también, si hay algunas cosas que, bueno, muchas cosas que me faltaron decir porque hay una serie de causas, que incluso más de las que ya nombré, pero bueno, estas fueron algunas de las causas. Y bueno, espero que le den like, suscríbase y nos vemos en el próximo video. Gracias.